El juicio de las naciones. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro de las potencias mundiales? En el corazón de la historia humana late una verdad ineludible: las naciones se levantan, alcanzan la cima de su poder y tarde o temprano caen. Los imperios que alguna vez dominaron el mundo hoy son ruinas silenciosas que apenas cuentan su gloria pasada. Pero la Biblia nos enseña que no es la casualidad, ni el azar, lo que decide el destino de los pueblos. Es Dios quien marca los tiempos, quien fija los límites y quien determina la vida de las potencias del mundo. Desde los albores de la humanidad, los profetas anunciaron que un día vendría el juicio de las naciones. Un día en que los reinos serían examinados, no por sus riquezas ni por su poder militar, sino por su justicia, por la manera en que trataron a los débiles y por cómo respondieron a la verdad divina. Esa visión profética se convirtió en un faro que ilumina tanto el pasado como el futuro, un recordatorio de que ningún imperio, por más invencible que parezca, está más allá del alcance de Dios. Los antiguos profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel no hablaban en abstracto. Ellos mencionaban a Egipto, a Asiria, a Babilonia, a Tiro, a Persia. Todos esos reinos que parecían eternos fueron advertidos de que llegaría un día en que sus ejércitos no serían suficientes, sus murallas no podrían resistir y sus tesoros no podrían comprarlos. Y así fue. Uno a uno, como gigantes de barro, se desplomaron ante la fuerza de los designios divinos. Basta recordar la historia de Nínive, la capital del vasto imperio asirio. Fue una ciudad brillante, poderosa, temida por todos los pueblos que la rodeaban. Sus murallas eran tan imponentes que parecía imposible que cayeran. Pero el profeta Nahum anunció su destrucción con siglos de anticipación, y en el año 612 a.C., los medos y los babilonios arrasaron con ella. Hoy, sus ruinas en Irak son apenas polvo, testimonio de que la profecía se cumplió al pie de la letra. Lo mismo ocurrió con Babilonia, el corazón del mayor imperio de la antigüedad. Bajo Nabucodonosor, Babilonia fue la joya del mundo, con jardines colgantes, palacios dorados y un ejército que no conocía la derrota. Pero los profetas Daniel e Isaías habían dicho que llegaría el día de su caída, y en una sola noche, mientras los reyes banqueteaban, los medos y persas tomaron la ciudad sin que se disparara una flecha. Así, el poder que parecía eterno se convirtió en polvo en un abrir y cerrar de ojos. Cada nación que surgía con orgullo terminaba enfrentando su juicio. Persia dominó desde la India hasta Egipto, pero Alejandro Magno, un joven de apenas 20 años, la derrotó en una campaña fulgurante. Grecia, con toda su cultura y filosofía, fue absorbida por la disciplina militar de Roma. Y Roma, el coloso de hierro, se fragmentó en pedazos que aún resuenan en los países de Europa actual. La Biblia no presenta estos hechos como simples accidentes de la historia, sino como parte de un plan mayor. Cada ascenso y cada caída estaban previstos. Cada victoria y cada derrota eran señales en un mapa profético que mostraba hacia dónde se dirige el mundo. El juicio de las naciones no es un acontecimiento aislado. Es un proceso continuo en el que Dios, a lo largo de los siglos, va levantando a unas naciones y derribando a otras. El libro de Daniel lo resume en una frase sencilla y poderosa: Él quita reyes y pone reyes. Esta verdad atraviesa los milenios, desde los imperios de la antigüedad hasta las potencias modernas que dominan nuestro tiempo. Pero los profetas no solo miraban el pasado. Ellos también proyectaban su mirada hacia los últimos tiempos. Hablaban de un escenario en el que las naciones del mundo entero estarían implicadas. El profeta Joel, por ejemplo, describió un día en que Dios reuniría a las naciones en un valle para juzgarlas por sus actos. Ese juicio no se mediría en tratados firmados ni en victorias militares, sino en cómo trataron al pueblo de Dios y en si se sometieron a la justicia divina. Esa visión nos transporta a un panorama mucho más amplio, donde no solo se habla de Asiria, de Babilonia o de Roma, sino de todas las naciones de la tierra.
Un juicio universal que alcanzará a cada potencia, a cada gobierno, a cada líder que haya intentado gobernar sin reconocer al Dios soberano. A lo largo de la historia, muchos intentaron identificar cuáles serían esas naciones protagonistas en el tiempo final. En la antigüedad, parecía imposible imaginar un mundo que no estuviera dominado por Roma. Pero el tiempo pasó, los imperios cambiaron y nuevas potencias surgieron. Hoy, los nombres son distintos, pero la lógica sigue siendo la misma: las naciones se elevan, alcanzan la cima de la gloria, y después enfrentan el peso del juicio. Los grandes imperios de nuestra era también sienten ese llamado silencioso de la profecía. Las potencias del mundo actual, con todo su poder tecnológico, militar y económico, no son una excepción a la regla. Los Estados Unidos, con su influencia global, China, con su expansión imparable, Rusia, con su ambición de poder, y las naciones de Europa, con su legado histórico, todas forman parte de un tablero profético que se mueve hacia un desenlace inevitable. El juicio de las naciones no es un mito del pasado. Es un mensaje vivo, tan actual hoy como lo fue en los días de Babilonia o Roma. Un recordatorio de que la historia no la escriben los hombres poderosos, sino el Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra. Y así, al mirar el mapa de los siglos, vemos que la profecía no se equivoca. Los imperios se levantan y caen como olas en el mar, pero la palabra de Dios permanece. Esa palabra nos lleva ahora a explorar las profecías que hablan directamente de los últimos tiempos, cuando las naciones modernas, con todo su poder y orgullo, serán llamadas a rendir cuentas en el gran escenario del juicio final. Al abrir las páginas proféticas de la Biblia, descubrimos que no se trata solo de relatos antiguos ni de advertencias para imperios que hace siglos desaparecieron. La palabra de Dios nos habla también de los tiempos finales, de un escenario en el que todas las naciones del mundo estarán involucradas en un drama global. No se trata de guerras aisladas ni de conflictos locales, sino de un clímax de la historia humana en el que los pueblos serán reunidos y juzgados según los planes divinos. Uno de los textos más impactantes se encuentra en el libro del profeta Joel. Allí se describe un momento en que Dios reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat para juzgarlas. No se trata de un juicio simbólico, sino de un evento cósmico y real, donde los reinos serán evaluados no por su poderío militar ni por sus logros económicos, sino por la manera en que trataron a Israel y por cómo respondieron a la verdad divina. Joel pinta un cuadro dramático: ejércitos que avanzan, multitudes que se concentran, naciones enteras convocadas como si fueran llevadas a un tribunal celestial. Y en medio de esa tensión, la voz de Dios resuena con autoridad: preparen guerra, despierten a los valientes, que se acerquen y suban todos los hombres de guerra. La profecía anuncia un tiempo de conflicto, de alianzas globales y de choques de poder que trascienden fronteras. Ezequiel, otro de los grandes profetas, nos ofrece un retrato aún más específico. En los capítulos 38 y 39, describe una coalición de naciones que en los últimos tiempos se levantará contra Israel. Menciona nombres antiguos como Gog, Magog, Mesec y Tubal, que a lo largo de la historia han sido objeto de intensos estudios e interpretaciones. Lo que queda claro es que Ezequiel vio una invasión masiva, liderada por potencias del norte, que pondría en peligro la existencia misma del pueblo de Dios. En esta visión, los ejércitos enemigos parecen imparables. Caballos, armas, soldados innumerables avanzan como una tormenta que cubre la tierra. Pero la profecía revela que no será una batalla como las demás. No será el poder militar de Israel ni la diplomacia internacional lo que detenga esa amenaza. Será la intervención directa de Dios. Con fuego, con terremotos, con plagas, con fenómenos que escapan al control humano, el Señor mostrará que Él es quien reina sobre las naciones. Esta narrativa profética conecta con otras visiones en Daniel y Apocalipsis. Daniel vio una estatua gigantesca compuesta de diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada parte representaba imperios que surgirían y caerían. Pero en los últimos tiempos,
esa estatua sería derribada por una piedra que no fue cortada por mano humana, símbolo del reino eterno de Dios que destruirá a todos los reinos humanos y permanecerá para siempre. Apocalipsis, por su parte, describe con fuerza simbólica el surgimiento de bestias que representan poderes políticos y espirituales. Una bestia que sube del mar, otra que surge de la tierra, y una coalición de naciones que finalmente se unirán contra el Cordero. Allí se revela el clímax. Todas las potencias del mundo, con toda su fuerza combinada, se enfrentarán a Dios mismo, y el desenlace será inevitable. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestro tiempo? ¿Cómo se traduce ese lenguaje profético a la realidad que vemos en el siglo XXI? El mensaje central es claro: en los últimos días, las naciones del mundo estarán cada vez más interconectadas, cada vez más involucradas en alianzas políticas, militares y económicas que trascienden fronteras. La Biblia describe un mundo globalizado, donde lo que ocurre en un rincón del planeta repercute en todos los demás. Y en ese escenario, Israel, un país pequeño en tamaño, pero gigante en significado espiritual, será el centro de las tensiones mundiales. No es casualidad que cada conflicto en Medio Oriente capte la atención internacional, ni que cada decisión en Jerusalén tenga eco en Washington, Moscú, Pekín o Bruselas. El monte del templo, las fronteras de Israel, la relación con sus vecinos, todo se convierte en chispa para la política mundial. Los profetas ya lo habían anunciado: Israel sería piedra pesada para las naciones, un punto de tropiezo, un asunto imposible de ignorar. Y mientras las naciones se organizan en bloques de poder, la profecía nos advierte que se aproxima un tiempo en que esa tensión alcanzará un punto de no retorno. Las alianzas militares se fortalecerán, las economías se interconectarán aún más, y los líderes del mundo tomarán decisiones que los conducirán, consciente o inconscientemente, hacia el escenario del juicio. El Apocalipsis también nos habla de un sistema global en los últimos tiempos, un poder que ejercerá autoridad sobre pueblos, tribus, lenguas y naciones. Una estructura política y económica que exigirá obediencia absoluta, incluso en aspectos cotidianos como comprar o vender. Ese sistema será tan persuasivo y dominante que muchos cederán ante él, pero quienes resistan lo harán sabiendo que están desafiando al espíritu mismo del mundo. Lo fascinante es que los profetas no solo describieron la caída de los imperios antiguos, sino que también delinearon el perfil de un mundo moderno, globalizado y lleno de tensiones. La tecnología, la comunicación instantánea, la capacidad de destruir ciudades enteras con armas nucleares, todo esto parece encajar con las imágenes de un mundo al borde de un desenlace histórico. La profecía no nos dice que todas las naciones desaparecerán de un día para otro, sino que se reunirán en un escenario decisivo. Será el clímax de siglos de historia, el momento en que la soberbia humana se enfrentará cara a cara con la justicia divina. Y en ese juicio, ninguna potencia estará exenta. Los Estados Unidos, Rusia, China, Europa, las naciones de Oriente Medio, África y América Latina, todas estarán representadas en esa gran reunión de los pueblos. Ese juicio de las naciones no será un espectáculo lejano, será el acontecimiento que definirá el futuro de la humanidad. El plan divino no es un mito, es una línea trazada a través de los siglos, que va desde la caída de Babilonia hasta los titulares de hoy, y que culminará en el momento en que los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Y así, la segunda parte de esta historia nos deja con una certeza poderosa: la Biblia no solo habla del pasado, sino que revela el futuro. Las naciones que vemos en las noticias, las potencias que dominan el presente, todas forman parte de un escenario profético que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El juicio de las naciones ya no es un anuncio distante. Es una realidad que se acerca con pasos firmes, y en la tercera parte de nuestro recorrido veremos cómo los nombres de las grandes potencias actuales, Estados Unidos, China y Rusia, encajan en este tablero profético, y qué papel podrían desempeñar en el futuro de la humanidad. Cuando observamos el panorama geopolítico actual, es imposible no notar cómo tres grandes potencias se alzan como protagonistas de la historia moderna: Estados Unidos, China y Rusia. Cada una con su identidad, su poder y su influencia,
han moldeado el curso del mundo en el último siglo, y todo indica que seguirán siendo claves en el desenlace de los tiempos. Pero, ¿cómo se conectan estas naciones con las profecías bíblicas? ¿Acaso aparecen mencionadas por nombre en las Escrituras? No de manera directa. La Biblia no habla de Estados Unidos o China en términos modernos. Sin embargo, cuando analizamos las descripciones proféticas, los símbolos y las regiones mencionadas, se abren caminos de interpretación que nos permiten vislumbrar su posible rol en el juicio de las naciones. Estados Unidos, el protector o el gran ausente. Desde mediados del siglo XX, Estados Unidos se consolidó como la potencia mundial indiscutible. Con un poder militar sin precedentes, una economía dominante y una influencia cultural que alcanzó todos los rincones del planeta, la nación norteamericana fue considerada por muchos como un imperio moderno. Pero hay algo aún más relevante: durante décadas, Estados Unidos fue el aliado más fuerte de Israel. Tras la fundación del Estado de Israel en 1948, Washington se convirtió en su respaldo diplomático, militar y económico. Esto ha llevado a muchos estudiosos de la profecía a preguntarse, ¿acaso este papel protector forma parte del plan de Dios? La Biblia es clara en un punto: las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Israel. Y aunque Estados Unidos ha mantenido, en general, una postura de apoyo, también se han levantado tensiones internas. Movimientos políticos, decisiones internacionales y divisiones ideológicas ponen en duda la continuidad de ese respaldo incondicional. Algunos intérpretes ven en Apocalipsis 17 y 18 una posible referencia a una potencia mundial que, como Babilonia, será rica, influyente y corrupta, pero que al final caerá repentinamente. ¿Podría Estados Unidos encajar en ese perfil? No hay consenso, pero lo cierto es que la descripción de una nación que seduce con su comercio, su lujo y su poder económico recuerda mucho al modelo de influencia global estadounidense. Además, los profetas hablan de un tiempo en que Israel estará rodeado por enemigos, aparentemente sin un aliado que lo defienda. Esto ha llevado a pensar que en el clímax de la historia, Estados Unidos podría estar debilitado, dividido, o incluso apartado del escenario mundial, incapaz de intervenir en favor de Israel. ¿Será entonces que Estados Unidos pasará de ser protagonista a espectador? ¿De aliado a ausente? Esa incógnita mantiene en alerta a muchos analistas bíblicos. China, la potencia del Oriente profetizada. El gigante asiático, con su milenaria historia y su acelerado crecimiento en las últimas décadas, se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo y en un rival directo de Estados Unidos. Su modelo político, su control tecnológico y su visión expansionista han despertado tanto admiración como temor en la comunidad internacional. Aquí es donde surge un pasaje clave. Apocalipsis 16:12 habla del secarse del río Eufrates para preparar el camino a los reyes del Oriente. Muchos ven en esa expresión una referencia a potencias asiáticas que, en los últimos tiempos, se unirán en el escenario del Armagedón. Aunque no se menciona a China por nombre, es difícil ignorar que hoy es la nación que lidera la región oriental y que tiene el potencial militar y poblacional para movilizar ejércitos masivos. De hecho, Apocalipsis 9 describe un ejército de 200 millones de jinetes, una cifra impensable en la antigüedad, pero alcanzable en la era moderna, considerando que China sola tiene la población para sostener semejante número. Además, el carácter centralizado del gobierno chino, su capacidad de control social y su creciente influencia en África, América Latina y Medio Oriente, parecen preparar el terreno para un papel protagónico en un futuro sistema mundial. La Biblia nos advierte de una coalición global contra el pueblo de Dios, y no sería extraño que China, como potencia emergente, se encuentre en el centro de esa alianza. Rusia, el poder del norte en las profecías. Quizá ninguna nación moderna se conecta de manera tan directa con las profecías como Rusia. Ezequiel 38 menciona a Gog de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, que vendrá del norte contra Israel en los últimos días. Durante siglos, los intérpretes han debatido quién representa a Gog y qué territorio es Magog. Muchos coinciden en que las antiguas tierras de Magog se ubicaban al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, regiones que hoy corresponden a Rusia y parte de Asia Central. Asimismo, Mesec y Tubal han sido vinculados históricamente con territorios en la actual Rusia. La profecía es clara: en los últimos tiempos, un poder del norte liderará una gran coalición de naciones para invadir Israel.
Y cuando miramos a Rusia hoy, con su papel estratégico en Medio Oriente, su alianza con Irán y Siria, y su oposición constante a los intereses de Israel y de Occidente, no parece descabellado ver en Moscú el eco de aquellas palabras de Ezequiel. La guerra en Ucrania, las tensiones con la OTAN y la capacidad de Rusia para desestabilizar regiones enteras son recordatorios de que sigue siendo una potencia militar y geopolítica de primer orden. Y en un futuro escenario profético, Rusia bien podría encabezar la invasión descrita en las Escrituras. Un tablero en movimiento. Estados Unidos, China y Rusia, tres naciones diferentes, tres visiones del mundo, pero todas convergiendo en un punto clave, Jerusalén. Aunque cada una sigue sus propios intereses, las profecías indican que llegará un tiempo en que todas las potencias estarán involucradas en el gran conflicto final. Lo interesante es que la Biblia no se enfoca en quién dominará económicamente o quién ganará militarmente. El centro de todo es cómo cada nación se posiciona frente al plan de Dios y frente a Israel. Y en ese tribunal, ni el poder nuclear de Rusia, ni la economía de China, ni la influencia cultural de Estados Unidos servirán de defensa. El juicio de las naciones será un recordatorio de que toda la historia humana converge en un punto, el reino eterno de Dios. Y así, al contemplar estas potencias en el espejo de la profecía, entendemos que los titulares de hoy son simplemente piezas que encajan en un rompecabezas mucho más grande. La geopolítica no es un accidente, es parte de un plan divino que avanza hacia su desenlace. En la cuarta parte de este guión descubriremos qué significa este juicio para cada persona, y cómo, en medio del caos mundial, hay un mensaje de esperanza para aquellos que deciden ponerse del lado del Cordero. La escena final que describe la Biblia sobre el destino de las naciones es tan sobrecogedora como inevitable. Los profetas la mencionaron, Jesús la anunció en su ministerio y el libro de Apocalipsis la presenta con detalles que estremecen. Se trata del momento en que los pueblos, los reinos y los imperios serán reunidos delante del gran trono para enfrentar el veredicto del Creador. No será una cita diplomática ni un foro internacional, sino el Tribunal Supremo donde quedará al descubierto lo que cada nación hizo a lo largo de la historia y, sobre todo, cómo se posicionó frente a Israel y frente al plan eterno de Dios. La imagen que surge de las Escrituras es la de un mundo convulsionado, en el que los ejércitos más poderosos se concentran en Medio Oriente atraídos por fuerzas espirituales invisibles. El valle de Josafat, mencionado en el libro de Joel, se convierte en escenario simbólico y literal de un encuentro que definirá el destino de la humanidad. Allí, en esa llanura cargada de historia, los reyes de la tierra comparecerán ante el juez de toda la creación. En ese momento, las alianzas políticas que hoy parecen indestructibles se desmoronarán, y los cálculos geoestratégicos que movieron la economía mundial quedarán reducidos a cenizas. Estados Unidos, con toda su maquinaria militar y su influencia global, no podrá evitar el peso del veredicto divino. China, con su población masiva, su poder tecnológico y su ambición de liderazgo mundial, no podrá negociar una salida diplomática frente a aquel que todo lo ve. Rusia, con sus misiles, sus tratados y su control sobre vastos territorios, no tendrá capacidad de resistir la voz que ordena desde los cielos. Y junto a ellos, todas las demás naciones, desde las más pequeñas hasta las más influyentes, se encontrarán en la misma condición, desnudas ante el Dios de Israel. Las profecías anuncian que el Señor reunirá a las naciones para juzgarlas por un criterio claro, su trato hacia el pueblo escogido y su respuesta al mensaje de redención. Joel 3 lo declara con contundencia,
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es un juicio colectivo, pero no se limita a simples fronteras políticas, sino que alcanza a sistemas enteros, a ideologías, a estructuras de poder que se opusieron a la voluntad de Dios. La Biblia describe que en ese día habrá una gran confusión entre los ejércitos reunidos. Zacarías 14 anuncia que las tropas sufrirán plagas devastadoras en medio de la batalla, y que el pánico hará que unos se levanten contra otros. El escenario de Armagedón no es simplemente una guerra más en la historia humana, sino la culminación de todas las batallas, el punto en el que las potencias comprenden que han sido llevadas a un terreno del que no pueden escapar. Mientras tanto, Jerusalén, la ciudad que por siglos ha sido disputada y dividida, se convierte en el epicentro del conflicto final. Lo que comenzó como una lucha política por territorios y religiones se transforma en el choque definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. En medio de esa tensión global, las escrituras anuncian la irrupción gloriosa de un personaje que cambiará todo el panorama, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19 describe la escena de manera vívida: los cielos se abren, y aparece aquel que monta un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y con una espada que sale de su boca para herir a las naciones. Los ejércitos de la tierra, formados y listos para la batalla, quedan paralizados al enfrentarse con una autoridad que no depende de armas ni de estrategias humanas. En un instante, los planes de las potencias se derrumban, y el dominio de la tierra pasa a manos de quien tiene la verdadera soberanía. El juicio de las naciones, entonces, no es simplemente un castigo, sino un acto de justicia que revela la verdad. Durante siglos, los imperios se jactaron de su poder, los gobiernos proclamaron su grandeza y las ideologías se levantaron como alternativas a la fe en Dios. Pero en aquel día, toda esa arrogancia será confrontada. Apocalipsis 18 ya anticipaba la caída de la Gran Babilonia, símbolo de un sistema mundial basado en la corrupción, el comercio desmedido y la idolatría. Lo que parecía indestructible caerá en una sola hora, y los mercaderes de la tierra lamentarán al ver cómo desaparece el esplendor de la ciudad que marcaba el ritmo del mundo. Y así como Babilonia cae, también caerán las estructuras modernas que sostienen el orgullo de las naciones. Los sistemas financieros, las tecnologías avanzadas, las alianzas militares y las instituciones globales no podrán sostenerse ante la intervención directa del Creador. El poderío de Estados Unidos, el avance implacable de China, la resistencia de Rusia y el prestigio de Europa serán reducidos a nada frente a la gloria del Rey. No habrá tratados que firmar, ni sanciones que negociar, ni estrategias de último minuto. Será el momento en que las palabras de los profetas se cumplan de manera literal. El relato bíblico nos muestra que después de este juicio, un nuevo orden surgirá. No un orden político dirigido por una potencia dominante, sino el reino eterno del Mesías, desde Jerusalén. Isaías 2 lo anticipa al declarar que de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y que las naciones convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Lo que por siglos fue escenario de guerra se transformará en centro de paz. Lo que hoy es disputado con sangre se convertirá en el corazón de un gobierno justo.
El destino de las naciones, entonces, converge en un solo punto: todas tendrán que rendir cuentas delante del Dios vivo. Algunas serán halladas culpables por su violencia, su arrogancia y su rechazo al plan divino; otras serán reconocidas por haber apoyado al pueblo de Dios y haber buscado la justicia. Pero en todos los casos, el veredicto no será parcial ni negociado, será definitivo y eterno. La historia de los imperios nos ha mostrado que ninguno permanece para siempre. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma parecían indestructibles en su tiempo, pero todos cayeron. De la misma manera, las potencias actuales no son el final de la historia, sino simplemente capítulos dentro de un libro mucho más grande. La diferencia es que ahora estamos más cerca que nunca del desenlace, y los acontecimientos del presente encajan con precisión en las piezas anunciadas hace miles de años. El juicio de las naciones no es un mito ni una metáfora, sino un evento real que marcará el fin de esta era. Y cuando llegue, no importará qué bandera ondeaba sobre un palacio ni qué himno cantaban las multitudes. Lo único que contará será la respuesta que las naciones dieron al Dios que las creó y al plan que Él estableció desde el principio.